Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Melilla en Proyecto, un espacio en el que vamos a analizar el plan estratégico de Melilla y también de su régimen económico y fiscal y de los proyectos que se están llevando a cabo, que se van a llevar a cabo en los próximos años, hasta 2029. Así que para continuar un poquito hablando de esa forma de establecer el plan estratégico, de esa forma de prepararlo, contamos con el encargado de la dirección técnica del plan estratégico, que evidentemente, como pueden ver, no lo tenemos en plató, sino que hemos tenido que hacer esta entrevista de forma online. Contamos con Juan Requejo. Muchísimas gracias por dedicar estos minutos al programa Melilla en Proyecto dedicado al plan estratégico. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Paula, y agradecido a que me deis oportunidad, que os intereséis por este tema y que pueda explicar algunas de las cosas que hemos podido hacer en estos años. Pues como bien le he presentado, es encargado de la dirección técnica del plan estratégico de Melilla. Para que la gente lo pueda entender un poquito mejor, ¿cuál ha sido su principal función dentro de la ejecución de este plan estratégico? Bueno, yo he dirigido el equipo que ha trabajado para la Ciudad Autónoma de Melilla en todo el proceso de preparación, de análisis, de encuestas, de entrevistas, grupos focales. Ha habido un proceso de participación muy intenso y muy productivo. Y luego mi papel en concreto, además de dirigir el equipo, ha sido ir proponiéndole contenidos de carácter de mayor alcance a tanto la dirección técnico-política de la Ciudad Autónoma como a la Asamblea, y con la comisión de la Asamblea que se constituyó a este efecto para hacer seguimiento al plan estratégico, pues he ido presentando en las diferentes reuniones que los representantes de Melilla y otros entidades y actores sociales que participaron en las reuniones, he ido presentando las propuestas y dando respuesta, debatiendo la pertinencia o no de lo que proponíamos y de aquellas cuestiones que fuera necesario modificar, explicar, y por tanto, al final, estando en la conducción directa de todo el proceso y el documento final. Ya que ha mencionado que se habían presentado propuestas, entiendo entonces que primero hay un análisis previo y debe haber un conocimiento total de la ciudad de Melilla. ¿Cómo empezaron esas propuestas? ¿En base a qué análisis? ¿Qué conclusiones se sacaron para empezar a presentar estas propuestas para el plan estratégico? Bueno, efectivamente, yo por lo menos siempre me declaro crónicamente insatisfecho de la cantidad de conocimiento que necesito para poder hacer las cosas bien. Pero bueno, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano con la colaboración de todos los diferentes departamentos de la Ciudad Autónoma y también de la Delegación de Gobierno, que también ha estado participando y colaborando en este proyecto, proporcionando información, entrevistando a diferentes responsables técnicos y políticos y sacando el máximo provecho de las estadísticas disponibles para al final conocer mejor Melilla. Pero, ¿qué es lo que necesitábamos? Necesitábamos algo francamente difícil. Primero, poner de manifiesto algo que toda la población melillense sabía perfectamente mucho antes que nosotros, que es que Melilla estaba viviendo una situación crítica, o cualquier adjetivo que se le quiera poner, porque la situación era de una gravedad extrema. Primero, incluso ya antes del cierre unilateral de la frontera, y primero la comercial y la de personas, ¿no? Pero luego ya... Sí, la aduana comercial. Y luego ya todo lo que eso supuso en términos de frustración de cualquier tipo de posibilidad y expectativa de formas de generar economía, de generar valor. Es decir, la población de Melilla era plenamente consciente, no necesitaba ningún análisis de datos ni ningún instrumento sofisticado de los que nosotros podemos utilizar para poder entender eso. Donde ha sido más valiosa
nuestra capacidad de análisis y tal, es para intentar establecer cuáles eran los potenciales, las posibilidades que Melilla tenía de buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, en el nuevo escenario. Un escenario que todo el mundo esperaba que fuera coyuntural, pero no cabe duda que la situación crítica vivida, sumada a los cierres de fronteras con la situación de pandemia mundial generalizada y con otras cuestiones de carácter estructural, colocaba a la ciudad de Melilla ante una auténtica catarsis, ante un reto al cual había que responder con soluciones innovadoras, con soluciones que no fueran evidentes, con todo tipo de búsqueda de opciones, aunque pareciera en un primer momento un tanto inviables y locas. Era imprescindible verlo todo, porque estábamos en una situación límite. Entonces, eso fue, digamos, toda la primera fase, fue analizar eso, y eso nos permitió pues analizar cuáles eran las condiciones tan singulares de posición geoestratégica de Melilla, ciudad europea en el norte de África, y sin embargo desconectada de su territorio, no recibe agua, en aquel momento tampoco recibía alimento, no recibe energía, no contribuye el territorio vecino al procesamiento de residuos. Es una situación muy singular, lo cual uno dice, lo primero que necesito es tener una gran autonomía, ser capaces de inventar cosas que me permitan depender lo menos posible de factores que no controlo. Esto fue la primera conclusión. Y claro, si toda la energía y por tanto, y también el agua de Melilla depende de la energía, y todo va a la energía, es de origen fósil, y sabemos, como sabemos, por todas las políticas y los análisis mundiales, que la energía de origen fósil es contaminante, es muy cara, cada vez más cara, y además es vulnerable, en cualquier momento puede fallar. Necesitamos soluciones para ese tema en una situación tan singular, tan de necesidad de ser autónoma. Es que es casi una redundancia, pero en el nombre ya lo lleva diciendo, es una ciudad que tiene que ser realmente autónoma. Y lo primero en el sostenimiento vital, eso ya lo vimos. Y luego hay otra cosa que nos dicen los datos de una manera contundente. Ahora mismo, Melilla, desde hace ya un tiempo, digamos que la mayor parte de los medios de vida vienen del Estado. Hay una economía que se vino abajo por una decisión externa, queda alguna empresa que genera valor, pero digamos que en esencia Melilla vive de toda una serie de transferencias del Estado, de funcionarios, empleados públicos, jubilados, parados, subvenciones, etcétera, y unas empresas pequeñas que prestan servicios a esa población. Y alguna otra empresa, muy pocas, que generan valor por su propia cuenta. Esta situación era clara y contundente desde los primeros análisis, lo cual quiere decir necesitamos un salto adelante de una dimensión extraordinaria para salir de aquí. Necesitamos no solamente tener capacidad de ser autónomos en el sostenimiento vital, sino necesitamos tener medios de vida que dependan de nuestras capacidades, de nuestros esfuerzos, y que por tanto nos permitan pensar en un futuro en el cual una parte importante de las decisiones y de las cuestiones que nos afectan se toman en Melilla, por parte de gente que genera valor, que hace cosas en Melilla, por los propios administración de Melilla. Es decir, era necesario pensar que necesitábamos un nuevo modelo. Eso fue, ya digamos, las conclusiones para mí más rotundas del análisis. Y en ese análisis de potencialidades está el mar, que duda cabe, está las posibilidades de hacer actividades deslocalizadas, es decir, que no dependan de estar muy cerca de Madrid, de Barcelona o de Milán, sino que sean actividades interesantes y que generen valor deslocalizadas, y para eso tenemos una conexión telemática magnífica en Melilla que nos da esa posibilidad. Y tenemos otra serie de cuestiones, como es la propia dimensión de la ciudad, que puede acoger algunas actividades que les interese en desplazamientos cortos a
determinado tipo de empresas y de agentes, ¿no? Y qué duda cabe que nos interesó muchísimo también el tomar conciencia de que el siglo XXI es el siglo, entre otras cosas, de las relaciones Europa-África, que van a ser unas relaciones de una importancia decisiva en la configuración geoestratégica mundial, y en eso Melilla puede ocupar un papel de una importancia extraordinaria. Por lo cual, hay que reivindicar la capacidad de la ciudad para acoger convenciones, reuniones, significados culturales de integración, hibridación. Todo eso supone, es un enorme potencial para Melilla. Y en otra escala, la recuperación o la nueva definición de papel de Melilla como ciudad central de servicios de valor añadido en el norte de Marruecos. Que eso es una cuestión en la que cuando finalmente se resuelva el estatus de relaciones entre España y Marruecos, es algo que tiene una importancia clarísima, también como otra fuente de generación de valor y de riqueza, la prestación de servicios especializados de Melilla al norte de Marruecos. Ya que estaba mencionando a Marruecos y por nuestra situación geográfica, pues es el principal vecino que tenemos de forma terrestre, pero con también la elaboración del plan estratégico, también teniendo en cuenta pues el cierre de la aduana comercial, también que se cerró la frontera durante el COVID, aunque esta frontera está abierta, aunque evidentemente no es lo mismo. Y como también se ha hablado mucho de mirar hacia el norte, de mirar no solo a la península, sino también a lo que es Europa. Esto, ¿cuál es el plan específico y cuál sería la postura en la que se quiere dejar a Marruecos? ¿Que sea algo complementario o dejar a Marruecos en segundo plano? O en primero, no sé cómo se está materializando debido también a que está habiendo pues cambios con las relaciones con Marruecos en cuanto a la hoja de ruta. Bueno, digamos que el planteamiento del plan es que en la situación que estamos en Melilla no podemos renunciar a nada. Es decir, que no estamos en la mejor situación para elegir y descartar. Las relaciones con Marruecos, el plan ya se ha cerrado sin que se haya despejado totalmente cuál es el marco de relaciones entre Europa, España y Marruecos. En ese contexto, de hecho, hay una decisión tomada por una comisión que se creó a tal efecto y que presentó sus conclusiones a la Asamblea de Melilla sobre la cuestión de la integración o no en la Unión Aduanera y todo lo que significaba el régimen económico y fiscal, que es admisible o no por la Comisión Europea en función de determinadas premisas. Sobre esa cuestión, el plan no llegó a adquirir un compromiso cerrado, porque lo que se concluyó por parte de los expertos, y así lo presentaron a la Asamblea de Melilla, es que era imprescindible que hubiera previamente una definición de cuál iba a ser el marco de las relaciones entre Europa, España y Marruecos para poder determinar si cuál era la mejor opción y para Melilla. Y en ese contexto, digamos que no hay un cierre. Hay que efectivamente las condiciones en las cuales se establezca ese marco generan una oportunidad de prestar servicios especializados de todo tipo y comerciales a Marruecos. Pues no hay duda de que interesa y mucho, de que interesa que Melilla sea una ciudad a la que acuda la clase media y la creciente en Marruecos con cierta capacidad adquisitiva a comprar, a tener servicios de ocio, servicios de formación especializada, de salud privada especializada. Melilla puede cumplir un papel muy importante en el creciente desarrollo que hay en toda la zona de Nador. Y no hay que renunciar a ello, no hay ninguna razón. Es decir, no es en absoluto, genera ninguna incompatibilidad con desarrollar muchas oportunidades que tenemos en buscar nuestro sitio en Europa. No hay incompatibilidad, son perfectamente compatibles. No hay que tomar una decisión porque esto no es un vehículo en una encrucijada y vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda. No es para nada la metáfora adecuada. ¿Qué podemos hacer en relación con Europa? Pues mucho y todo. Y está todo por hacer. Pero nuestro planteamiento es que por no renunciar
fíjese, Paula, que no renunciamos ni siquiera a producir alimento en Melilla. El plan, en una de sus líneas, habla de que se conoce y se valora muy positivamente una tecnología de producción de acuicultura en tierra, de especies de alto valor gustativo y tal, que es perfectamente desarrollable en Melilla, y por tanto podría ser que Melilla se convirtiera en un lugar donde se produce alimento, pescado, que es un pescado de calidad indiscutible. Vamos, yo he probado y me ha costado, no es que sea un gourmet de alto nivel, pero me ha costado distinguir entre una pieza capturada en el mar y una pieza en ese tipo de acuiculturas. No tiene la menor pérdida de calidad gustativa. Y eso se puede hacer en Melilla. Claro, para eso volvemos otra vez al mismo tema. Es un tipo de producción que ambientalmente está resuelta su integración, devuelve una agua de mayor calidad de la que toma, pero consume bastante energía. Volvemos otra vez a la energía. Hay un problema clarísimo en Melilla, como en toda Europa y en todo el mundo, que es la resolución correcta, autónoma, adecuada de un modelo energético que permita proveer energía directamente a todas las familias, empresas y la administración de Melilla, y resolver el tema del agua, que en Melilla requiere un gasto energético importante, temas de residuos y temas de otro tipo de producciones como la que le estoy citando y otras que pudieran surgir. Pero de todas maneras esto es para ejemplificar que no renuncia a nada del plan. El fundamento de la relación con Europa, sobre todo servicios especializados que pueden ser prestados mediante conexiones telemáticas. Y eso implica desarrollo de empresas, emprendedores, innovaciones en nuevas tecnologías, desarrollos informáticos, desarrollos de servicios audiovisuales. Es decir, hay una amplitud importante, cada vez más temas de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas. Son cosas que se pueden prestar. No necesitas estar en Barcelona ni en Madrid. Puedes hacerlo en Melilla perfectamente si tienes las condiciones que requiere ese tipo de grandes proyectos, que es una buena infraestructura, de telecomunicación. Melilla la tiene y incluso puede ser mejorada. Necesitas equipamientos y sobre todo necesitas personas especializadas. Y esas personas especializadas hay que retener todos nuestros melillenses que estén interesados y que tengan capacidades para ello, y atraer muchos a Melilla. Y además atraer personas y empresas a Melilla interesadas en esta forma de generar valor y de ganarse la vida. De hecho, no queda mucho tiempo y ya que he hablado de esa atracción de empresas, precisamente, pues ha tratado mucho ese régimen económico y fiscal. Ya pues el director general del Plan Estratégico la semana pasada, Julio Liarte, pues comentó un poquito en la entrevista pues cuál es la singularidad de Melilla en cuanto a su régimen económico y fiscal. Y por supuesto mencionó el impuesto del IPSI. Comentó que se tenía planteado modificarlo dentro del plan estratégico. Entonces quería, como última pregunta, porque no tenemos más tiempo, pues cómo se podría modificar y qué es lo que cambiaría, para ser un poquito más concreto y concluir. Bueno, el cambio, parece que estoy regateando la pregunta, pero es que es real. El IPSI no lo podemos plantear su reforma concreta sin que previamente se haya tomado una decisión de más amplio calado, que es si va a haber una integración en la Unión Aduanera o no. Es que lo cambia todo, porque según cómo entraríamos en un régimen fiscal o en otro, ¿no? Y entonces, según cómo cambiemos todo ese régimen fiscal, el IPSI va a poder asumir un tipo de repercusiones de carácter tributario o no. Y claro, y eso también entra con, me imagino que también don Julio Liarte lo comentaría, todo lo que representa ahora mismo Melilla, de hecho, aunque no tenga ese nombre, es una zona económica especial, tiene unas ventajas fiscales muy significativas, pero claro, la entrada de la Unión Aduanera podría cuestionar por parte de la Unión Europea estas ventajas, ¿no? Porque plantea que el mercado tiene que ser de competencia perfecta o que se lo parezca, y ahí podría haber sus problemas. En función de eso,
el IPSI debería cambiar sobre todo para conseguir la suficiencia financiera, lo más posible, de la ciudad autónoma, que es donde ahora mismo tenemos más problemas, ¿no? Que es que cuál es el sistema de financiación de las responsabilidades y competencias que tiene la ciudad autónoma. Y esto nos lleva a otro tema que también el plan estratégico ha tocado, que es, tenemos problemas muy importantes en educación y algunos en salud, y necesitamos un sistema de gestión que se adapte a esta singularidad. Es decir, los únicos territorios donde el Ministerio hace gestión, los dos ministerios de estas competencias son Ceuta y Melilla, y porque todo lo demás está transferido, y necesitamos adecuar más los planteamientos de estas intervenciones a la singularidad de Melilla. Necesitamos medios para atender la diversidad cultural, para atender la diversidad idiomática, profesores especializados. Necesitamos poder entender qué es lo que Melilla quiere y necesita, y por tanto que haya una respuesta más ágil, adecuada y dotada, mucho mejor dotada, de la prestación de servicios básicos para ir en la línea que estamos proyectando y deseando, ¿no? Uh-huh. Pues con esto, si no hay nada más que añadir, ya no tenemos más tiempo, Juan Requejo, así que aquí concluimos esta primera parte del programa de este martes de Melilla en Proyecto, para, bueno, pues seguir explicando pues cómo se ha planteado este plan estratégico de Melilla 2029, así que desde aquí, desde el plató de Popular Televisión y desde la distancia, pues muchísimas gracias por atendernos durante unos minutos. Juan Requejo, encargado pues de la dirección técnica del plan estratégico. Paula, una pequeña cosa solamente. Es muy importante ver que el plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla, como he dicho antes, ha contado con la colaboración de la Delegación de Gobierno, y que tiene muy en cuenta el plan estratégico elaborado desde la Administración General del Estado, que afecta a las materias que he citado y a otras muchas. Por tanto, la intención no es que trabajen o en paralelo, y ni mucho menos en confrontación, sino todo lo contrario, que la Ciudad Autónoma está ansiosa de incorporar todas las propuestas que ha hecho el plan elaborado desde la Administración General para alimentar todo ese modelo de carácter global integral que se ha hecho desde Melilla. Muchas gracias. Disculpa el paréntesis final. No, está bien dejarlo claro, así que gracias a ti, así también concluimos, y para que quede mucho más claro, muchísimas gracias, Juan Requejo, por concedernos estos minutos dentro de este espacio en Melilla en Proyecto. También, pues, antes de pasar a publicidad, también darle las gracias a los espectadores pues por ver este programa dedicado a analizar el plan estratégico y a promocionar el plan estratégico de Melilla. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Muy buenas noches y bienvenidos a esta siguiente parte del programa Melilla en Proyecto. Pues un espacio donde se va a analizar el régimen económico y fiscal de Melilla y también de promoción del plan estratégico de la ciudad, pues que ya se aprobó, ya empezó más bien en 2019 a realizarse, a finales de 2019, y se aprobó en 2021. Para ello también pues vamos a analizar un poquito más concretamente pues algunos epígrafes, y vamos a comenzar por analizar cuál sería el nuevo modelo productivo, cuáles son los objetivos principales dentro de este plan estratégico de Melilla 2029, pues para cambiar la economía de la ciudad y ver cómo evolucionaría. Una de las personas que han formado parte pues para elaborar cómo sería este nuevo modelo productivo pues es el secretario de la CEME, Antonio González, con quien íbamos a contar esta noche, pero no ha podido ser así. Iba a ser tanto con él como con Enrique Alcoba, presidente de la CEME. Entonces, ante la falta de Antonio González, pues solamente contamos con Enrique Alcoba, que por supuesto también nos va a explicar pues cómo sería ese nuevo modelo productivo para Melilla, dentro de lo planeado en el plan estratégico. Primero le vamos a saludar. Muy buenas noches, Enrique Alcoba. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Nos hubiese gustado que hubieseis estado ambos para complementar un poquito la información sobre el plan estratégico, pero al final la representación de la CEME, de la Confederación de Empresarios de Melilla, ha sido importante en la elaboración de este plan estratégico, ¿no?
Sí, por supuesto, con nosotros desde el primer minuto se contó con la Confederación de Empresarios, como entiendo que no puede ser de otra forma, y bueno, esto empezamos en noviembre del 2019 a tener los primeros contactos y se ha contactado y se ha hablado con muchos técnicos en la materia. En los primeros días se tuvo pues la persona que hizo el plan estratégico de Málaga, incluso el alcalde de Málaga estuvo presente también en esta, porque quiera que no, pues Málaga ha sido un ejemplo a seguir, ¿no? Y el ejemplo a seguir siempre hemos dicho lo mismo, ha sido muy importante porque ese plan estratégico de Málaga empezó en los años 90 a llevarse a cabo, estaba el Partido Socialista gobernando y cuando entró el Partido Popular pues siguió con eso que se había empezado ya, que se entiende que es un tema de ciudad y por eso es muy importante el consenso de todos los grupos políticos para que haya una continuidad, eso era importantísimo, ¿no? Aquí en Melilla, ¿qué pasó? Bueno, pues empezamos, como digo, en noviembre del 2019, en marzo del 2020 llega la pandemia, llega el cierre de la frontera, de la aduana y demás, y claro, pues cambia un poco todo, ¿no? Porque estaba todo estudiado pues a la continuidad de cómo se había conocido pues lo que es la frontera y el paso fronterizo y demás. Una vez que viene el COVID y se cierra la frontera y ya no se reabre, pues tenemos que reconducir de nuevo a ver qué futuro económico se quiere para esta ciudad, ¿no? Y eso nos ha hecho un poco cambiar a todo un poco desde el principio la hoja de ruta, ¿no? En el sentido de que hay un antes y un después desde marzo del 2020 a cuando se ha terminado todo esto, ¿no? Al final, ¿qué se busca? Bueno, pues nuevos nichos de mercado, nuevos temas económicos, un nuevo futuro que no dependa exclusivamente de Marruecos. Y dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, lógicamente, que tenemos la ciudad, pues geográficamente y de kilómetros cuadrados y demás, bueno, yo creo que es importante primero respetar y fortalecer lo que es el régimen fiscal, ¿no? El régimen fiscal que tenemos en Melilla es muy beneficioso, ahora mismo es quizás uno de los mejores de Europa, incluido Canarias y demás, y yo creo que es fundamental mantenerlo y mejorarlo, ¿no? Por eso se creó y se estudió de intentar entrar en una zona económica fiscal, porque esa zona económica especial no depende de Europa ni depende de otros. Entrar en la Unión Aduanera, por ejemplo, exige otros retos más importantes y que luego no hay marcha atrás, pero entrar en esta zona económica especial solamente es tener lo que tenemos ahora mismo y ser un punto más de Europa de tantos que hay, y solamente con el apoyo del gobierno, para eso claro había que tener un consenso en la ciudad autónoma, en la asamblea, y plantearlo en Madrid para que lo trasladara a Europa, ¿no? Con eso sería suficiente y creo que sería el mejor paso y primer paso para, bueno, fortalecer pues esos beneficios fiscales que ahora mismo tenemos en la ciudad. Sin eso es muy difícil pues atraer más empresas y más proyectos por la lejanía que tenemos de la ciudad, por los costos de transporte, porque somos al final una ciudad-isla que dependemos de muchos factores, que no tenemos los recursos propios como tiene pues Málaga, Sevilla, que tiene ganadería, tiene agricultura, tiene otros elementos que en Melilla no hay. Entonces eso es fundamental. Una vez dicho esto, bueno, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se habló pues del tema tecnológico, que es fundamental, los servicios digitales, temas tecnológicos, al final ese es el futuro, ¿no? Entonces, intentar contactar con empresas y atraerlas, como fue el tema de los juegos online. En Melilla creo que se han puesto 9 o 10 empresas, pero en Ceuta hay 30 y tantas, ¿no? Yo creo que allí ha encajado un poco mejor eso. Bueno, al final allí han creado pues cerca de 500 puestos de trabajo. Al final lo que se trata, ¿no? De que se mueva la economía, de que se creen empresas y, a su vez, puestos de trabajo. El tema digital es fundamental, el tema educativo, como se ha hablado, pues ampliar el campo universitario es fundamental. Yo creo que tenemos que trabajar ahí en esa línea. Y luego, pues, en el tema también sanitario, una vez que se termine el hospital, que van a ver, hace falta más personal ahí, pues dedicar o el hospital comarcal o otro hospital algo, pues para el tema privado, ¿no? Yo creo que sería también importante tener una población cercana, contando en la normalidad, que confiamos que ahora el día 1 y 2
en Marruecos, en Rabat, se llegue a ese acuerdo que todos queremos de esa normalidad, y tratar de coger a ese público de la clase media marroquí, ya no para el comercio y para el turismo que puedan venir, sino intentar de crear pues alguna universidad, alguna clínica, algo para que todo ese sector tengamos pues el público, digamos, más cercano que hay, ¿no? Al final es crear empresas, tanto sanitarias como educativas, y captar pues a clientes, a potenciales clientes que tenemos en Marruecos, que es más fácil que vengan una clase media que pueda venir a estudiar o a prestar los servicios sanitarios, lógicamente pagando, ¿no? Estamos hablando no lo que hemos conocido en el hospital con el tema de, ahí están, ¿no? los datos de los partos que han habido antes de la pandemia y después de la pandemia, sino que haga un uso pues de una universidad, de una clínica, y al final pues son servicios que prestamos a lo más cercano que hay, que es Marruecos. ¿Y se podría garantizar eso en el sentido de que haría falta no solo infraestructuras, evidentemente, sino también personal y especializado? Está hablando de centros privados, entonces se necesitaría bastante especialidades, entiendo. Claro, por eso necesitamos que se cree más universidad, más clínica, más temas sanitarios educativos, más temas digitales. Al final son más empresas, más empresarios y más trabajadores, con los beneficios fiscales, que seamos atractivos para que puedan invertir aquí en la ciudad. No hay cosa más miedosa que el dinero. El dinero, si no hay una seguridad jurídica y un futuro económico a corto o medio plazo, pues no hay nadie que invierta en esta ciudad, ¿no? Aparte de los que estamos aquí ya, pero se trata de captar más empresarios, más promotores, más personas que apuesten por esta ciudad. Y el tema fiscal es fundamental, por eso eso no lo podemos perder, porque es el atractivo que el que puedan venir aquí esas empresas, ¿no? Si vinieran eso junto y añadiéndole el tema del turismo abarca muchos temas, ¿no? Primero, el tema de cruceros, hacen falta inversiones, porque todo esto va unido y ligado a inversiones, lógicamente, del gobierno de España, ¿no? Pues como el tema de ese pantalón de crucero, como es el tema de la ampliación de la universidad, todo eso va unido a las inversiones públicas. Se ha hablado mucho de la ampliación del puerto o de la isla del puerto. Yo no sé cómo, el nombre yo creo que es lo de menos, pero yo creo que es importante ampliar esta ciudad en más kilómetros, metros cuadrados, y hombre, la única forma de engrandecer esta ciudad es por el tema del mar, ¿no? Porque lógicamente no tenemos más salida que ampliar el mar. Si se ampliara la zona del puerto, me da igual nombre, como lo quieran llamar, ¿no? Cada partido le quiere poner su nombre, pero si se ampliara más para poner más industria, para que fuera Endesa, para que fuera la incineradora, y fueran más industrias, para lo que sea, ¿no? Yo ya no entro ya en el tema de poner un aeropuerto allí. O sea, el tema de ampliarlo es favorecer para que haya más inversiones y se instalen más empresas o se libere más terreno en la ciudad, ¿no? Para otras cosas. Entonces, eso es fundamental también. Y todo eso depende pues, de que vayamos de la mano del gobierno de España, del que esté, y que apueste por esta ciudad en esas inversiones. Eso es fundamental. Quería volver al tema de la zona económica especial. Primero ha comentado pues, que ya Melilla tiene un buen régimen económico y fiscal para atraer a empresas y que el siguiente paso pues, sería formar parte de esa zona económica, ya que Melilla pues, tiene una situación geográfica bastante especial. No es lo mismo pues, que Málaga, una ciudad peninsular, que evidentemente tuvo su plan estratégico, pero no se puede comparar en su totalidad por las circunstancias. ¿En qué punto se encuentra esta negociación, este planteamiento para que Melilla sea una zona económica especial? ¿Será viable? ¿Es posible? Viable y posible es. O sea, es mucho más viable y posible, y además puede ir de la mano, como está encima de la mesa, el tema de la unión aduanera y entrar en eso. Eso es una cosa que se puede plantear y se puede empezar a dar los pasos el día que se quiera, siempre y cuando se mantengan los beneficios fiscales, ¿no? Que eso siempre es la duda que tenemos, que nos respete Europa, entrar en la unión aduanera con todos los beneficios fiscales. Hay que tener en cuenta que entramos en un club, que bueno, que hay unos derechos y unas obligaciones,
y que pagan todos un IVA, que pagan todo y no tienen esa bonificación en la seguridad social, IRPF, patrimonio, o sea, lo que tenemos aquí en Melilla, ¿no? Claro, que nos mantengan eso, bueno, depende de los 27 países que lo aprueben y del gobierno que esté en cada momento, si está de acuerdo o no. Pero en la zona económica especial solamente depende de que, por estar pues fuera de la península, alejado, y tener todo este condicionante de ser una ciudad-isla y demás, puede ser perfectamente, claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Melilla se lo tiene que decir a Madrid, Madrid a Europa. ¿Qué pasa? Pues que no se dice, como no se dijo que se había cerrado la aduana comercial oficialmente en Europa, como no se dijo el tema de la bonificación en el transporte de mercancías desde Madrid a Europa, según las preguntas que hizo Jordi Cañas en el Parlamento, y le contestaron que es que no tenía constancia de que Madrid le hubiera dicho a Bruselas estas circunstancias, ¿no? Lo sabían por la prensa y lo sabían. Claro, si no tenemos interés en que llegue esto a donde tiene que llegar, porque al final Europa es quien decide toda esta normativa, decretos, ayudas, Europa al final es quien decide todo esto, ¿no? Bueno, pues por eso digo, la voluntad política es muy importante. Yo lo que quiero decir es que en noviembre del 2019 empezamos el plan estratégico. Se aprobó, creo que fue en octubre también o noviembre del 2021, se aprobó, pero sin el consenso de todos los partidos. Y eso es fundamental. Podemos negociar en qué estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo, pero tenemos que ir con el consenso de todos los partidos y la voluntad política de, cuando se sienten a negociar, querer llegar a ese acuerdo. No espera que vengan las elecciones, a ver quién sale otra vez de nuevo para que yo me ponga la banderita o la medalla de que esto es un proyecto de ciudad y tenemos que trabajar en esa línea. Pero claro, cuando se empezó a trabajar en esto, no se contó con la pandemia, luego se cambió todo y luego hubo un plan integral del gobierno. Claro, el plan integral de gobierno pues es otra hoja de ruta parecida. Hay que tener en cuenta que el plan estratégico eran unos 800 millones de euros, que al final lo financiaba prácticamente pues Madrid, el gobierno y Europa y demás. El plan integral de gobierno son 356, lo que se ha aprobado por parte del gobierno cuando vino la ministra de Política Territorial. Pero habían un objetivo, y los objetivos cuando se estuvo trabajando en esto, pues era, lo de la zona económica especial es que se empezaba a negociar con el Estado en junio del 21, y estaba terminado un poco, o sea, cuando se llegaba al gobierno y a Europa y demás, para julio del 22 se estimó de que estaría ya terminado. Esto es la zona económica especial, pero es que luego hay otros temas, como por ejemplo el transporte de ciudadanos no residentes para intentar beneficiar que vengan aquí más turistas y demás, y tenía el gobierno previsto la determinación de la opción idónea en julio del 21, y también que estuviera ya planteado en el gobierno central y terminado en noviembre del 21. O sea, todo esto vamos con retraso, pero la otra clave era, una regla de origen que es fundamental, ¿no? También para que tengamos más opciones en esta ciudad, pues se puso una regla de origen, que es intentar, pues de la materia prima, aquí materia prima tenemos muy poquita, pero materia prima que se traiga de la península o de Marruecos y se termine aquí de hacer cualquier producto de zumo, de conserva, de cualquier sector, una vez que se termine aquí, se puede exportar a Europa y los aranceles y el transporte, lógicamente, para que seamos competitivos. Bueno, pues esto estaba previsto también para noviembre del 22, que estaría terminado. Estamos en enero del 23 y no se ha empezado nada. O sea, no se ha empezado nada, digamos, a plantearlo en Madrid. Estamos todavía encima de la mesa con el plan estratégico de la ciudad y con el plan integral de gobierno. Pero que ni están en los presupuestos generales del Estado, ni una cosa ni la otra, ni todavía está, el gobierno ahora mismo a nivel nacional, pues estamos teniendo en cuenta, y local, que en mayo hay elecciones, en noviembre hay elecciones, y tenemos toda la gorra de las elecciones puestas, y esto lo tenemos parado. Quería preguntarle por ese cambio del modelo productivo en Melilla, pues ya que ha hablado pues de la fecha, de cambios de trabajos, y es que comentó su compañero, el secretario de la CEME, en una entrevista que se le hizo en el Faro de Melilla, que para el cambio modelo productivo, pues en su opinión no debería ir más allá de los 10 años, en este plazo de tiempo. No sé cómo lo ve usted también como representante de la CEME. Sí, no, es que ya 10 años es mucho. El problema no es cuando terminemos, es cuando empezamos.
Y para empezar cualquier proyecto de esta envergadura es que es importante que tengamos un consenso entre todos. Por eso digo, es fundamental. Yo entiendo al Partido Popular que quiere hacer su plan estratégico el día que gobierne, igual que lo ha hecho el Partido Socialista. Sí. Pero es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de un plan de ciudad. Y tenemos que tener todos la voluntad política y la responsabilidad, todos, de sentarnos y llegar a un acuerdo. Si hay algún tema en concreto que no esté de acuerdo un partido u otro, pues hay que sentarse a negociarlo y terminar. Pero que es que si no hay un consenso, esto va a ser muy difícil, y ahora mismo no lo hay. Ni lo hay en el plan integral, ni lo hay en el plan estratégico. Entonces, por eso es fundamental. Por ejemplo, el gobierno ahora mismo, Coalición por Melilla, que es quien tiene la mayoría, pues habla de la isla en el puerto. Y el Partido Popular habla de la ampliación del puerto. Si el nombre es lo de menos. Es importante ganarle terreno al mar. Hay que hablar con el tema de la ejecución, al fin y al cabo. Claro, es que hay que empezar y es que no hemos empezado. Como no tenemos mucho tiempo, quería preguntar pues en un sentido más amplio, en el sentido de la gestión. De la gestión que se puede llevar a cabo, y uno de los objetivos es también fomentar esa formación, ya que Melilla también tiene mucha población joven, población que puede formarse, emprender y bueno, pues dar nuevos puntos de vista, ¿no? Pues para mejorar ese nuevo modelo productivo. No sé si ya pues se ha visto algún cambio en este sentido, se espera algún cambio en que los jóvenes de Melilla pues también formen parte de ese plan estratégico y se queden en la ciudad y se emprendan en la ciudad. Hombre, ahí tenemos un problema. La formación es fundamental. Aquí hay una población que solamente aspira a ser funcionario y está preparando una oposición en 1 año, 2 años, 3 años, no tiene intención pues de crear su empresa, no. Pero es que luego hay muchas profesiones que hay una demanda importante en la ciudad y no hay esa formación. Entonces es muy importante la formación de todos los sectores que hacen falta. Bueno, ya empezando por el tecnológico, que es fundamental. Aquí si se instala aquí una empresa tecnológica, aquí hay muy pocos jóvenes que estén preparados para desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la juventud que tiene intención de mejorar, de hacer una carrera, pues se va a la península. Pero cuando termina la carrera, o por cuestiones, digamos, familiares, o de pareja, o laborales, pues se quedan en la península. Es muy difícil que luego vuelvan a la ciudad, ¿no? Entonces, claro, tenemos que recuperar ese capital humano y es fundamental. Aquí hemos acomodado a una parte de la población, o sea, una parte quiere ser funcionario, otra lógicamente están estudiando y quieren formarse para hacer unas carreras que después no tienen aquí salida o no tienen un desarrollo económico importante con futuro a medio y largo plazo, pero después hay otra población que se ha acomodado a las ayudas, a los planes de... planes de empleo se refiere. Los planes de empleo, y están acostumbrados a eso, y prefieren trabajar 6 meses y 6 meses en el paro, porque es más cómodo. Es más cómodo. Entonces tenemos que intentar cambiar esa mentalidad. Las ayudas son importantes para familias y para personas vulnerables, pero lo que no podemos es crear una cantidad y una población que sea totalmente subvencionada y que no aspire a nada más, ¿no? Tenemos que formarlo. Es más, si se le ofrece un trabajo y lo rechaza, pues hay que quitarle esa ayuda para que le estimule de querer trabajar, porque si es que sin trabajar cobro lo mismo que estando trabajando, pues prefiero no trabajar. Para ir concluyendo, porque no tenemos más tiempo, pero también se ha hablado como objetivos para desarrollar ese nuevo modelo productivo, pues esa digitalización, esa modernización pues del comercio pues más común, más cercano de Melilla. También, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Se ha evolucionado en este sentido? ¿Se ha empezado a trabajar en algo para que esas empresas pues se modernicen un poquito más en cuanto también pues al trato con el cliente, también pues de forma digital? Pues ahora ha salido en promesa unas ayudas, que creo son 300 y pico millones, para digitalizar todas las empresas y formar a los trabajadores, a los empresarios y demás, en la cual tienen acceso todas las asociaciones. En concreto por la Asociación Zona Centro, la Asociación de Comerciantes, de ACOME, todas las asociaciones van a tener acceso a estas ayudas para intentar de que las empresas estén digitalizadas y de formar a los trabajadores, empresarios y demás. Entonces, bueno, ahora mismo hay una oportunidad importante. Vamos, ayer terminó el plazo. Ayer terminó el plazo a las 12 de la noche de presentarlo
Y bueno, yo creo que ahí hay un dinero importante para que ayudar a toda esta empresa, pues a lo que me está diciendo, ¿no? A que estén informatizadas, más modernizadas, digitalizadas, y es lo que se trata, ¿no? De mejorar nuestros recursos, la empresa, que al final es el futuro un poco de Melilla, ¿no? Del mundo. Pues vamos a ver cómo evoluciona también este tema de la digitalización aquí en Melilla, en las empresas locales. Por supuesto, pues muchísimas gracias Enrique Alcoba, presidente de la CM, pues por dedicarnos estos minutos dentro del programa Melilla en Proyecto, que se dedica pues a analizar el plan estratégico de la ciudad. Muchísimas gracias. A vosotros, encantado como siempre. Muchísimas gracias, ya finalizamos el programa de este martes, pero les esperamos el viernes con nuestra compañera Luisa Sánchez, quien seguirá hablando pues de este análisis del régimen económico y fiscal y de más epígrafe dentro del plan estratégico en este programa de Melilla en Proyecto. Muy buenas noches.